Bien, vamos a, quiero decirles algo. La muestra de amor que yo miré en cada uno de ustedes, al traer cosas para compartir con la gente más necesitada, más vulnerable en este momento, que nuestro enfoque fue específicamente en Tula y Tlalhuelilpan, Hidalgo, pero el ver la respuesta de ustedes, que fue, la verdad, fue maravillosa, de cada uno de ustedes, de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos, y también ver la disponibilidad de ustedes de venir y estar recibiendo los víveres y estas cosas el sábado, el domingo, empacar, seleccionar, su disponibilidad para llevar todo esto hasta allá a Tizapán. La verdad es que me conmovió mucho para bien, y este tipo de cosas, queridos hermanos y hermanas, son como alarmas, son alertas, sí, que vamos teniendo, porque Dios lo que quiere es que tú y yo dejemos de pensar un poquito menos en nosotros mismos y que pongamos nuestros ojos un poquito más en la gente que nos rodea, que dejemos de mirar hacia adentro tanto, ¿verdad?, que nos despreocupemos de los demás. Eso es lo que Dios no quiere que hagamos. Entonces, ese apoyo de ustedes porque fue sorpresivo, ¿no? Lo hicimos técnicamente de un domingo para otro. Y hay una historia en la Biblia, en Lucas, si quieres abrir tu Biblia, en Lucas, capítulo 12. Sí, se las voy a leer. En Lucas capítulo 12, han oído esta historia seguramente, donde hay un hombre que se la pasa hablando de sí mismo y para sí mismo, gloriándose de, ¿cómo se llama?, de lo que Dios le había dado, de lo que él había obtenido. Entonces, dice la palabra de Dios así: había un hombre rico, dice la escritura, que había un hombre rico cuya tierra produjo una cosecha abundante, y se preguntó a sí mismo: ¿qué haré porque no tengo el espacio para almacenar mis bienes? ¿Qué haré porque no tengo el espacio para almacenar mis bienes? Está hablando consigo mismo. En otras palabras, Dios lo está bendiciendo tanto que él no sabe qué hacer con todo lo que le ha caído, ¿no? Y entonces dice, se responde a sí mismo: esto es lo que haré, derribaré mis graneros y construiré unos grandísimos. Entonces me diré a mí mismo, vaya, ya este es un diálogo de tres con él mismo, ¿no? Dice, me diré a mí mismo: tengo tantas cosas buenas almacenadas para mí, ahora descansa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo: tonto, esta noche reclamarán tu vida. Y entonces, ¿a quién le pertenecerán todas tus cosas? Así será con cualquiera que almacena tesoros para sí mismo, pero no es rico en lo que le importa a Dios. Entonces, queridos hermanos, vemos en el texto bíblico que este hombre solo está pensando en sí mismo. Está obteniendo cosas, ¿verdad? Y no sabe qué hacer. Está pensando solo en él: tengo mucho y ahora ¿dónde lo meto? ¿Dónde lo guardo? Quiere hacer más grandes sus graneros, y a veces eso es lo que pasa. Vamos teniendo, y ahora ¿qué hacemos con todo esto? Decía nuestra hermana Liz el día que vimos aquí todo el montón de ropa, ¿no? Y bien decía ella, y luego decimos que no tenemos nada que ponernos, ¿no es cierto? La verdad es que a veces uno se viste con la misma ropa, ¿no? Porque agarro y otra vez, por un mes, dos, y luego cuando depuras o revisas tu ropero,
¿verdad? Ay, aquí está este vestidito, dicen las hermanas, ¿no? Aquí está este vestidito que te diste suéter, mira mi chamaca, que tanto quería. Ay, ajá, que tanto quería, si te está derrumbada ahí entre medio de toda la ropa, ¿no es cierto? Bueno, entonces Dios le responde, lo que Dios le está diciendo a este personaje, lo que Dios le está diciendo es, tú te estás perdiendo de lo más importante en la vida. Eso es lo que Dios le está diciendo. Te estás perdiendo de lo más importante que hay en la vida. Y lo que hay más importante en la vida es pensar en los demás. No solamente en ti mismo, no únicamente en ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que más importa? Amar a los demás, ¿no es cierto? Eso es lo que más importa. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, verso 6, que lo que más importa es tu fe, que te motiva a amar a los demás. Pero date cuenta, es la fe que te motiva a amar a los demás. Entonces, querido hermano, implica esto que tú tienes que tener fe, sí, pero esta fe no es solo para que te gloríes en ti mismo, en todas las cosas que tú crees que Dios puede hacer, los milagros y todo esto, sino que esa fe que tú tienes en Dios implica que tú puedes ver en Él su amor reflejado hacia ti, y de eso lo aprendes y reflejas tu amor hacia los demás. Entonces, eso es lo que importa. Lo que importa en la vida, amado, alguna vez se los he dicho, no son tus logros, no son tus éxitos, porque al final de cuentas te mueres con maestría, con doctorado, con diplomado, con lo que tengas, y ahí se quedan los cuadros, ¿verdad? No se lleva uno nada de eso, ¿no? Todo lo que importa es tu fe. Todo lo que importa es tu fe, que te hace amar a otros. Eso es lo que importa, eso que te hace ver la necesidad de la gente, eso que te hace ver su situación más débil, ¿no? Que tú puedes mirarle a los ojos o con verle al rostro dices, hola, ¿estás bien? ¿No? Porque estás pendiente de esa persona. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, que va a ser el versículo los textos que vamos a estar mirando el día de hoy, en 1 Corintios 13, es una parte interesante que habla sobre el amor, ¿no es cierto? Nos habla sobre el amor. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13, si ya lo tienen, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego viene otra parte que vamos a leer más adelante. Ahorita vamos a enfocarnos en estos primeros versículos. Voy a ser breve en esto porque está súper entendido, ¿no? No importa, mi querido hermano, hermana, cuánto hables, cuán elocuente seas, ¿verdad? Cuán buen comunicador seas, cuánto te gusta el chisme. No importa cuánto hables, si tú no vives una vida de amor, de nada sirve, de nada sirve. Lo que más importa es que tú vivas una vida llena de amor, ¿no es cierto? Entonces, la siguiente cosa que vemos ahí es esta. Dice aquí en el versículo 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Puedes tener dones impresionantes, querido hermano, ¿sí? Puedes entender las cosas misteriosas de Dios, las profecías, puedes interpretar el Apocalipsis y el libro de Daniel
y todas esas cosas de manera poderosa. Pero si tú no tienes amor, de nada te sirve eso. De nada te sirve. Entonces, dice la Escritura aquí sencillamente, puedes hablar incluso el idioma de los ángeles, ¿no? A lo mejor tú eres de los que hablas con los ángeles, ¿no? Que tienes esa capacidad, el don de lenguas, todo esto, mi querido hermano, pero si tú no amas, de nada sirve. Puedes entender todo, tener todo el conocimiento bíblico que quieras, pero si tú no tienes amor, de nada te sirve. Les platiqué de una serie que estoy mirando que se llama Apocalipsis. Me la enviaron unos hermanos de Colombia. Dije, es una serie brasileña. Está interesante, le tiran re duro a la iglesia cristiana también, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de que está el pastor y con su iglesia, se fue el pastor anterior y regresa, y cuando regresa la iglesia está bien moderna, ¿no? Y todo muy padre, ¿no? Un show muy bien montado, pero la palabra de Dios no está fluyendo, no está bien. Y entonces el pastor que regresa le dice, oye, pues ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Y dice, no, es que yo estoy haciendo mi ministerio. Y llegan los pobres, entran los pobres ahí para darles alimento. El pastor antiguo trae a los pobres para darles de comer y orar por ellos y toda la cosa. Y el pastor nuevo de traje, bien bonito, ¿no? Y el otro así, más o menos, ¿no? Y entonces le dice el pastor moderno, le dice, oye, ¿qué hace esa gente aquí? Sácalos. ¿No ves que me espantan los hermanos que son de caché? Oye, pero los traje para que comieran. No quiero que hagas eso aquí. Obviamente, ¿no? Uno no tiene amor, cree que sirve a Dios, pero está sirviendo a Satanás, ¿no es cierto? Cree que sirve a Dios y está dentro de la iglesia, ¿no? Cree que sirve a Dios, pero está sirviendo a Satanás porque está pensando menos en la gente que lo necesita, ¿sí? En la gente que tiene escasos recursos, etc. Y el otro, más humilde y toda la cosa, fue el que los trajo y empiezan los problemas ahí. Entonces, tú puedes, según el siguiente versículo que tenemos aquí, que dice, si tuviese, es dentro del mismo versículo 2, dice, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, no importa todo lo que tú sabes de la Biblia, cuánto hables con Dios tan bonito y con los ángeles, ¿verdad? Incluso aquí dice que de nada sirve todo lo que tú crees si no tienes amor. Lo que importa es el amor, hermano. Entonces, de hecho, la próxima semana voy a traer algunos juegos que vamos a hacer, algunas actividades que vamos a hacer, pero la pregunta sería, echa un vistazo a tu alrededor, que no venimos todos, ¿verdad? Pero echa un vistazo a tu alrededor y quiero que me digas si tú sabes el nombre de los que vienen, de los que están aquí, su nombre, si sabes dónde viven, a qué se dedican, ¿sabes verdaderamente? ¿Los saludaste? Ya sé que no le puedes dar abrazo, beso y apapacho, pero pudiste acercarte y decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le regalaste un ojito cerrado de perdida, ¿no? Porque ya no sé si están torciéndome la boca o se están riendo conmigo, ¿no? Les digo, esto es lo bonito, a eso sí ya me acostumbré, ¿verdad? Ya no sé si esto es lo bonito de tener cubreboca porque estoy predicando y yo no sé si están, ¿verdad? O si están eso. No sé qué están haciendo, entonces no me afecta, ¿verdad? Eso está padre con esta situación, ¿verdad? Lo único malo es que sigo viendo tus ojos, entonces me doy cuenta cuando ya estás haciendo. Eso es lo único. Puedes tener toda la fe que tú quieras, amado hermano, pero si no tienes amor, de nada sirve. Y una vez más, de nada sirve cuánto es, porque dice aquí que incluso en el versículo 3, que puedes repartir todos tus bienes, todos. Puedes dar todo lo que tú quieras, pero si no tienes amor,
de nada sirve, dice esto. Entonces, querido hermano, está tremendo estos 4 versículos, ¿no es cierto? Ok, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que el amor es un mandamiento, queridos hermanos. Es un mandamiento, amar. No es opcional. No es si tú quieres. Ay, es que no, es que este hermanito, no, o este familiar, o esta persona. El amor es un mandamiento. Dios nos ordena que nos amemos los unos a los otros. No es, yo sé que es fácil amarme a mí porque soy carismático, sencillito, guapetón y jovenazo. Es fácil amarme, ¿verdad? Oigan, pero ¿a poco no hay gente que es un poco complicada de amar? Y es ahí donde se muestra tu amor, hermano, hermana. Es ahí donde tú tienes que reflejar tu verdadero amor. Hagamos un ejercicio porque hoy yo no traje actividades para hacer porque las iba a traer, pero hagamos un ejercicio. Así, ahí donde estás en ese lugar, quiero que pienses y reflexiones ahorita quién no está en la iglesia. Y para los que lo miran en video, ¿verdad? Pues piensen en aquellos que no han visto. Pero quiero que pienses, ¿ya tienes a uno que no está aquí hoy? Que traigas a tu mente. Ahora, quiero que pienses, ¿tienes a esa persona en tu celular? O dices, ay, falta fulano, pero, no tengo ni su número celular. ¿Sí lo tienes? ¿Ya pensaron en alguien que no vino hoy? ¿O ya se dieron cuenta que hay personas que tienen, aparte de los que ya no han venido desde la pandemia, hay personas que dejaron de venir hace ya mes y medio? ¿Ya se dieron cuenta de eso? ¿Sí? ¿La tienes en la mente? Te invito a que saques tu celular y si la tienes a esa persona, mándale un mensaje. Ponle te amo, o Dios te bendiga, o hello, o un dedito, o una carita. Yo lo sé, pero si no tienes a esa persona en tu celular, entonces, amado y querido hermano, pues la próxima vez que lo veas, dile, oye, ¿qué crees? Que pues llevo 6 meses aquí y no tengo tu número de celular, pásamelo. ¿No crees? Porque decimos, siempre nos jactamos en decir que esta es una comunidad de fe, que esta es una familia, que esta es una iglesia, que somos una familia hermosa, bella. A ver, pregunto, Maritza, ¿tienes el número celular de tu mamá? Hasta me hace cara de obvio, ¿no? Gerardo, ¿tienes el número celular de tu suegro? Que no te cuelgan. ¿Verdad? Pero aquí decimos es que somos familia. Charlie, ¿tú tienes mi número? Más te vale. Entonces, te salvaste, hermano. Entonces, querido hermano, es que somos una... ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo de repente como que nos falta un escalón? O 10 tal vez, ¿no? Para ir a la práctica. Y entonces vemos que esos primeros 3 versículos, porque somos buenísimos y me conmovieron todos. Cuando traemos cosas, órale, va. Y me encantó que no trajeron cosas rotas. Porque a veces se estila traer todo lo que nos sirve, ¿no? Entonces, queridos hermanos, pero como comunidad de creyentes, necesitamos dar un paso más allá. No era broma lo del mensaje, ¿eh? Pues yo estoy hablando y escríbelo. No, yo no me preocupo por eso. Si lo haces cuando estoy hablando, aquí te veo. Entonces, mándale un mensajito. ¿Cuántos han notado que no está mi esposa? Solo porque se los dije, no. ¿Verdad? ¿Quién más? Mándale un mensajito. Ponle un mensajito, hermana. A ver, hermano Gerardo, ¿tienes el número de... Te voy a poner uno difícil. ¿De Bernardino? Y dices, ese cuate que... ok. Pero ya van 2 domingos que no llegan, ¿no? Textéale, ¿sale? Mándale. Así, mi querido hermano, somos una familia y decimos somos una comunidad de fe, una familia de fe y que debemos estar en las buenas y en las malas y que somos bellos, hermosos y que Dios nos ama y que todos nos vamos a ir al cielo, ¿no es cierto? Qué bonito es eso. Pero en la práctica,
¿verdad? En la práctica eso es real, porque en esta tierra, queridos hermanos, es para practicar el amor, amarnos los unos a los otros. Entonces, si tú no puedes ver al pastor aquí en la iglesia, pues te vas a aguantar porque lo vas a ver allá en el cielo. ¿Y qué vas a hacer allá? Cuando vayas entre la multitud de todos los hermanos y veas al pastor, ¿a poco le vas a hacer como aquí en la tierra? Ay, yo vas a aguantar. ¿No? Si haces eso, dudo que estés allá arriba. Si haces eso, dudo que estés allá arriba. ¿Ok? Entonces, querido hermano, hermana, es importante. Ha habido hermanos aquí en la congregación que nos han dejado, que se han ido a otro lado, simplemente han decidido no venir. Pero no por eso han dejado de ser tus hermanos. ¿No es cierto? No solo por eso han dejado de ser tus hermanos, siguen siendo tus hermanos. Entonces, mándales un mensajito. Hermana, ¿cómo estás? No creas que te escribo para que vengas. No, allá estás bien. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No por eso han dejado de ser tus hermanos. Somos una familia. ¿Eso es verdad? Pregúntame. ¿Eso es verdad? Entonces decimos que la palabra de Dios nos dice que el amor es un mandamiento. Entonces, no todo lo que yo hable en lenguas espirituales y angélicas implica que yo amo. Tengo que amar. No todo lo que sé de la palabra de Dios implica que yo ame. El amor es un mandamiento y tú y yo tenemos que aprender a amar. Algunas personas piensan que pueden vivir sin amar y sin amor. ¿Ok? Pero Dios nos ha puesto en esta tierra precisamente para amarnos los unos a los otros. Y Dios te ha puesto en esta iglesia o la iglesia en la que te reúnas, para los que miran, ¿verdad? En la iglesia que estés, para amar y ser amado. Amar y ser amado. Entonces, queridos hermanos, necesitamos practicar el amor. Y es un mandamiento. Practicar el amarnos los unos a los otros, de tal manera que el amor no solo es un mandamiento, sino que también es algo que tú decides hacer. Tú decides hacerlo. Tú, terminando esta reunión, tú decides de quién te despides y de quién no. Les he dicho muchas veces, denle gracias a Dios que somos una iglesia pequeña y puedes despedirte de todos. Sin embargo, varios de ustedes no se despiden de todos. Ay, ¿tú qué sabes, pastor? Estos ojos que se han de comer los gusanos. Ya saben que yo soy de los que tienen un ojo al gato y otro al garabato, ¿verdad? Pero yo te digo, dale gracias a Dios que somos una iglesia, un grupo pequeño, una familia pequeña. ¿Por qué, querido hermano, hermana? Porque si entonces una iglesia, de repente Dios, y somos 100, 200 personas, ya no te vas a despedir de todos. Ya no vas a volver a ver al otro que estaba aquí. Ay, no, y la hermana Liz, pues solo la veo cada 8 días por allá. ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces, hay que aprovechar. Alguien dijo en la mañana, ayer, ¿qué día fuiste tú, alguien? Que se quedaron sin luz, me parece. Y entonces, ¿qué haces sin luz? A ver, ¿qué haces sin luz? Aprovechar ¿a quién? A la familia. No tienes opción, bueno, quizá, pero a lo mejor no tienes wifi o se te acabó la pila, ¿no es cierto? Así es que adiós celular, adiós X, todo lo que tenías de tecnología y entonces podríamos decir, ups, no me queda de otra más que disfrutar a mi familia, ¿no es cierto? Pero eso tú lo decides porque igual sin luz puedes quedarte a estar con la familia y platicar, conversar, ¿verdad? Jugar, yo que sé, prender velas y hacer algo, ¿verdad? O decides irte a tu cuarto a rascarte el ombligo, ¿verdad? Y no estar con la familia o descansar. Bueno, eso es válido para los que trabajan mucho. Pero tenemos la opción, pero esa es tu decisión. Entonces, amar es un mandamiento y amar es algo que tú decides, como lo es enviar el mensaje de texto a esta persona que hoy no vino y que tú ya te diste cuenta que hoy no vino. Y haces eso. Entonces,
Primera de Juan, capítulo 3, verso 18, dice que dejes solo de decir que amas a otros. Ay, si es que cuánto los amo. Ya deja de decir eso. Practícalo. ¿Sí? Ama de verdad. Dice, amemos de verdad y demostrémoslo con nuestras acciones. Entonces el amor no es algo que sientes, no es algo que dices, el amor es algo que tú y yo hacemos. Amar a otro con nuestras palabras, con nuestros hechos. Amar es un compromiso, querido hermano o hermana. Es un compromiso amar a tus hijos. Y tú puedes ver ese compromiso, cómo era de divertido, hermana Rebelis, Chenti, cómo era de divertido cuando sus hijos ahora ya grandes, recién nacieron. Y que estabas durmiendo cansada, recién habías dado a luz. Imagínate eso, las voy a llevar a ese momento, a todas que han tenido esa experiencia. Recién diste a luz, llevas 3 días haber dado a luz, cesárea, normal, lo que haya sido. ¿Cómo era Maggie, hermana Rebe? ¿Lloraba mucho o no lloraba? ¿Harto? ¿No? No vas porque está aquí. Mi hijo Alan lloraba mucho. ¿Cómo era Liz? Liz. ¿Lloraba mucho? No, calmadita. ¿Por qué dicen que todas las mujeres son bien calmadas? Siempre que la ganan, pero eso la acostumbró la abuela. Seguro estoy de eso. Entonces, ¿sabes una cosa? Recién aliviada. Yo no he tenido esa experiencia. Pero ni la tendré, gracias a Dios. Pero ¿sabes una cosa? Imagínate el asunto, si tú como padre estás cansado, ¿no? Y tu mujer está ahí y tiene que alimentarlo. Y luego cambiarle, ¿no? Pues párate, ya está bien lo tuyo. ¿Y a poco no? Bien cansada, bien adolorida, ¿no? Alimentarla, desvelada, y luego todavía párate y cámbiale los pañales. O que tiene cólicos y no duerme. Y ahí estás, ¿no? Y no se duerme. Eso es amor. O sea, incluso hasta te preocupa, ¿no? Cuando ya es algo fuera de lo normal, cuando el llanto ya pasó. Decían que ni la mamila le quita el sueño ni el arrullo, no la lleva el sueño. Entonces te preocupa, eso es amor, pararte a medianoche. ¿Cada cuántas horas se paran a darle de comer? 3 horas, ¿no? 3 horas. Hijo, yo me acuerdo con Alan, nos turnábamos. Gracias a Dios tenía 2 mamás y un papá, ¿no? Y eran 3 horas cada uno vas, pero los otros pues querías dormir y no podías dormir. El chilladero, ¿no? Y lloraba, pero ya después estábamos ahí los 3, según nos íbamos a turnar, Juan, ahí estábamos los 3, pues ¿qué tiene? Pues sí, estaba bien enfermo, pero es un compromiso, querido hermano, el que haces. Lo tomas, es tu decisión. Puedes igual dejar al niño ahí llorando. Ay, cállate. Hay algunos que lo hacen así. Hay gente que no tiene la paciencia. Deberían de hacer un test antes de embarazarse, ¿verdad? O los hombres antes de, si no vas a cooperar, un test al marido, a ver, ¿se va a parar? ¿Se va a parar a apoyar? No, entonces no tenga hijos. Eso estaría bueno, ¿no? Mujeres, ¿qué piensan? Mandamos a hacer un test así que diga, marido se va a despertar. Es que estoy cansado, yo trabajo. No, yo me la paso en la playa. Pues es que yo no duermo, me fui a trabajar. No, pues es que mi casa de 2 pisos está sucia, tirada, ¿verdad? Queridos hermanos, es un compromiso el amor hacia los hijos, hacia los padres, hacia tu hermano en Cristo. A final de cuentas tú tomas la decisión. Amas o no amas, pero es un mandamiento. Entonces, como es un mandamiento, no es opcional. ¿Te das cuenta? Es una orden.
Pero al final de cuentas, como los demás mandamientos, tú decides si lo haces o no. ¿No es cierto? No robarás. Y ahí andas, pues, pellizcándole la bolsa a los demás, ¿no? Y muy cristiano. Deberían de ver esa serie. Compártela, Gerardo, ¿la tienes? Compártela, está interesante. Está buena. Brasileña, me parece que es. Está interesante la perspectiva. Entonces, queridos hermanos, finalmente, ¿cómo desarrollamos una vida de amor? Porque ya vi que puedo saber mucho de la Biblia, hablar con los ángeles incluso, y tener muchas experiencias sobrenaturales y sanar de COVID y de cáncer y de toda la gente, pero si no tengo amor, nada soy. Ya vi que amar es un mandamiento, es una decisión, es algo que tengo que hacer. ¿Cómo lo hago? Hay que aprender a hacer el amor, de veras. Aprende, y para aprender tienes que estudiar de la palabra de Dios y aprender de Dios. Por eso leemos la Biblia, hermano. Por eso leemos la Biblia. Lee tu Biblia. Ahí en tu manita, del 1 al 5, siendo 5 más grande, ¿cuánto te gusta leer tu Biblia? No levantes tu mano ahí abajo, ahí mismo con tus deditos. 1, 2, 3. ¿Cuánto lees tu Biblia? Del 1 al 5, ¿cuánto lees tu Biblia? ¿Cuánto lees tu Biblia? Del 1 al 5, siendo el 5 el más grande. ¿Cuánto lees tu Biblia? ¿Quieres aprender a amar? Como diría ahora, como Dios manda. Tienes que aprender de Dios, y para aprender de Dios tienes que leer la Biblia, porque en la Biblia nos habla del perfecto amor de Dios para con la humanidad y de cómo Dios en su infinito amor envía a nuestro Señor Jesucristo para morir por ti y por mí, resucitar al tercer día y estar sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces hay que aprender cómo es que actúa el amor, cómo actúa el amor. Entonces, tú y yo necesitamos ir cambiando nuestras actitudes, necesitamos ir cambiando nuestra forma de amar, y para hacerlo necesito estudiar la palabra de Dios. No solamente escucharla los domingos aquí. ¿Cuántos días a la semana, pensando que solo es de lunes a viernes, cuántos días a la semana agarras tu Biblia? Márcalo ahí también abajito. 1, 2, 3, 4, 5. Eres de los que ven la Biblia y dices, ¡ay, qué horror! Y ahora que ya está digital, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aprender cómo actúa el amor. Tenemos que tener la perspectiva de Dios, de cómo Él ama y qué es lo que Él quiere hacer contigo y conmigo. Queridos y queridas hermanas, algo que me encanta hacer y ha cambiado mi vida rotundamente es cuando yo me despierto, obvio, Dios, gracias, bendigo el nombre de Dios, lo alabo, pero yo empiezo mi día pensando en cómo ser amoroso ese día. ¿Ok? ¿Cómo ser amoroso ese día? Eso es lo que yo hago. Dios, gracias, yo oro por mi esposa, yo oro por mí y bendigo mi día, pero yo ese día me levanto esa mañana y digo, Dios, hoy lo único que quiero hacer es amarte un poco más de lo que te amé ayer. Quiero poner cosas prácticas en mi vida y quiero, Señor, reflejar más amor a la gente con la que yo hoy me tope, ¿sí? Y de entrada me volteo de la cama y veo a mi mujer. ¡Ay! ¿Cómo le amas más a tu hijo, a tu hija, a tus padres, a tu madre? ¿Cómo le haces para amar más a tu familia? Pero no solo eso, sino cuando sales al trabajo, con la gente que te estás relacionando. Y si tú te atreves a hacer la oración, Dios, hoy yo solo quiero ser un poco más amoroso que ayer, para reflejar tu amor, yo sí te advierto algo. Aguas con lo que pides. Porque, ¿qué crees? No creas que entonces, como tú quieres ser más amoroso y lo que Dios quiere es obviamente que tú te parezcas más a Él, pues no te va a mandar al cuate de toda tu vida, ¿verdad? No te va a mandar a la vecina amorosa que siempre te lleva chocolate y conchas. No,
No te va a mandar aquella persona que siempre te regala algo, que te hace algo, no, que te habla bonito, no. Van a llegar esas personas, pero también va a aparecer alguien que necesitas amar. Alguien que dices, ay, Señor, a todos menos a ese. ¿Por qué? Porque si tú pides a Dios por paciencia, ya se los he dicho aquí. Por eso ya muchos de ustedes ya ni piden paciencia, ¿verdad? Ya no dicen, Dios, hazme paciente. No, ya no lo piden porque la única forma de aprender a ser paciente, ¿cómo es? Estar en acciones de impaciencia. ¿No es cierto? Entonces, queridos hermanos, de la misma manera cuando tú te levantas, y debería de contarte yo algunas experiencias que he tenido cuando digo, Dios, hoy solo quiero amarte un poco más a ti y amar más a mi prójimo. Te debería de contar algunas experiencias. Una ayer, sencillísima. Dije, Dios, hoy quiero amar a mi familia un poquito más de lo que la amé ayer. Y a la gente que me rodea. Me despierto, organizo y no salen las cosas como planeo. Ay, Dios, dame paciencia. No, Señor, ya tengo paciencia. Y no salen las cosas con la familia como tú lo planeas. Dios, dije que iba a amar a mi familia un poco más de como la amé ayer, Señor. Dame amor. Avancé el día. A mediodía, por ahí 2, 3 de la tarde, un motociclista, había mucho tráfico. Se pone atrás de mí y no puede pasar y acelera su moto, ya saben que ese es su claxon, ¿no? Ram, ram. Y lo volteé a ver por el espejo y como, pues brinca, mi chavo, haz algo, ¿no? Bueno, pasa por abajo. Digo, yo lo volteé a ver por el espejo, ¿no? Como, pues, ¿qué quieres, no? Hay mucho tráfico. Se hace para atrás, se hace para adelante, me rebasa y con todas las ganas en mi espejo. ¡Pras! Uy, ¿tú crees que salió el amor de mí? ¿Tú crees que brotó amor por cada poro de mi piel? Así como la miel, así. ¿Tú crees que eso pasó? No, querido hermano. Lo primero que pasó en mi vida fue quitarme el cinturón de seguridad en mi mente, porque se quedó atorado ahí en el carro de adelante. Y enseguida, hermano, eso fracción de segundos, enseguida. ¿A dónde vas, Conejo Blas? ¿A dónde vas? ¿No que más amoroso? ¿No que más tranquilo? ¿No que más guapo? Siéntese. El Espíritu Santo de Dios hablando. ¿Por qué? Porque estás leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estás haciendo compromisos. ¿Por qué? Porque estás hablando con Dios. Dios, ayúdame. Clic. No pasó nada. Y no pasó nada, gracias a Dios. Pude regresar mi espejo. Gracias a Dios, ¿no? Pero entonces, querido hermano, pero tenemos que orar no porque van a venir cosas malas, vamos a dejar de orar, ¿no? O cosas difíciles. Porque, querido hermano, una de las cosas que te decía yo para practicar esto del amor es aprender cómo actúa. Y para aprender cómo actúa necesito estudiar la palabra de Dios. Y necesito orar. Y necesito comenzar mi día recordando ser amoroso. Definitivamente. Y más, esto va más para aquellos que son así medios violentos, ¿no? Aquellos que se levantan ya con el Grinch adentro, ¿verdad? Que ya se levantan así como, ¡ay! ¿Qué pasó? ¿No? Me acuerdo mucho, yo sé que muchos de ustedes ni saben de eso, pero aquella película era de Caperucita Roja con el Loco Valdés de Lobo.
Algunos se me imaginan ese lobo, todo enojado. Comienza tu día recordando tus primeros 10 minutos. Tus primeros 10 minutos en tu vida cuando abres los ojos son los más importantes. Son los que van a determinar tu día, hermano. Entonces levántate, di Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tienes que aprender a memorizar la palabra de Dios, hermano. Tienes que aprender a memorizar, tienes que practicarlo, tienes que hacerlo. Pastor, es que a mí no se me pega nada. No, y si no lo haces, menos. ¿No? Y si no lo haces, menos. Entonces, necesitamos memorizar la palabra de Dios, porque de lo contrario, no va a haber nada que venga a tu mente y te diga, tranquilo. Cuando alguien patee tu espejo de tu carro, no va a haber nada que te diga, cálmate, porque debes de traer la palabra de Dios. Jesús de esa manera se defendió en el desierto, en la tentación contra Satanás. De esa manera, cada que Satanás le decía algo, Jesús le respondía conforme a la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo vas a hacer tú si tú no memorizas la palabra de Dios? Y la otra cosa, que yo sé que eso es más fácil, es practicar cosas amorosas, como lo fue para el más necesitado. ¿Ok? ¿Cómo sería que a algún vecino que se está cambiando, ustedes saben lo fatal que es estarse cambiando, ¿no? No sé si lo han experimentado, ¿verdad? Pero que llegue tu vecino, alguien con un guisadito, con un pancito, con algo, ¿no? Estás ahí todo fachoso, todo mal, de que harto de estarte cambiando, moviendo muebles, ¿no? Y llega alguien con un taco, diríamos en México, ¿no? Con un taco, con un pan, con un cafecito. ¿Cómo crees que se sentiría el vecinito? ¿No? Y a lo mejor es un vecino gruñón. ¿Cuántos tienen un vecino gruñón? Yo les voy a presentar uno, ¿vale? Que ese, si le llevas un pan, seguro te lo avienta, ¿verdad? Pero sabes una cosa, hay que practicar, hermano, porque el amor se practica. Amar se practica. ¿Ok? Y si tú y yo no practicamos amar a los demás, entonces estamos perdidos. Y la última cosa que te digo el día de hoy de cómo hacer esto, tienes que aprender a recibir amor. Aprende a recibir amor. ¿Cuántos de ustedes saben recibir amor? ¿Seguro? ¿Saben? Hay que aprender a recibir amor. Y la única forma en la que tú y yo podemos recibir amor, el amor de los demás, y que puedes practicarlo, no solo es con tu familia. A veces con tu familia no es tan fácil, ¿no? De hecho, es a veces un poco más complicado. Pero es en la iglesia, es con estos hermanos y hermanas, es en tu grupo, aunque sea virtual o presencial, es en tu grupo. Ahí vas conociendo las situaciones adversas, difíciles de cada uno. Así es que únete a un grupo de crecimiento, únete a un grupo virtual o presencial, únete a un grupo. De hecho, para el proyecto que vamos a hacer en noviembre, vamos a armar grupos, a rearmar grupos, porque la intención es que todos ustedes participen, todos. Esa es la intención. ¿Sale? Entonces, queridos hermanos, si tú estás ahí, aprendes a amar y aprendes a dar amor y a recibir amor, pero necesitas estar en un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque ya te diste cuenta que cuando acaba el culto, pues a veces nos vamos y no nos despedimos de todos. Y solo estoy hablando de despedirnos, ¿eh? No estoy hablando de acercarnos y hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue la semana? No estoy hablando de eso, solo decir hola o adiós. Y a veces ni eso hacemos. Entonces, queridos hermanos, necesitamos aprender a recibir apoyo de la gente que está a nuestro alrededor. Y lo voy a hacer como congregándome, viniendo el domingo al culto, y lo voy a hacer asistiendo a mi grupo de crecimiento virtual o presencialmente, ¿verdad? Lo voy a recibir ahí. Y levantándome cada día y diciéndole, Dios, hoy quiero ser un poquito más amoroso. ¿Ok? Quiero amarte un poco más de lo que te amé ayer. Quiero practicar un poquito más el amor hoy, amando a la gente, a mi prójimo, a la gente que está cerca de mí.
¿Ok? ¿Cómo lo vas a hacer? Y prepárate, ¿verdad? Cuando venga la situación. A lo mejor te va a pasar lo que a mí, que de momento te sacas de quicio, ¿verdad? Pero espero que pronto el Espíritu Santo de Dios venga a tu vida y tome el control de tu vida y de la mía, y que podamos hacer las cosas de manera diferente. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, estamos hoy aquí delante de ti, reconociendo, Padre, que necesitamos amarnos más los unos a los otros. No queremos ser, Señor, como ese hombre en Lucas, Padre, que solo pensaba en sí mismo, de cuánto había de almacenar y dónde lo debía de almacenar y cómo hacer más grandes sus graneros. No, Señor, enséñanos a compartir, porque lo que más importa, lo que verdaderamente te importa a ti, Señor, es que nos amemos los unos a los otros. Hoy hemos aprendido, Señor, que no importa cuán bonito hablemos, cuántos versículos de memoria nos sepamos, cuánta Biblia sepamos, si no tenemos amor, nada somos, Señor. Señor Jesús, oramos que tú nos ayudes a que nuestra vida cuente, que nuestra vida valga. Señor, queremos obedecerte, y uno de tus mandamientos es que amemos. Así es que, Señor, quiero obedecerte más cada día. ¿Puedes decirle eso? Hoy quiero tomar el compromiso y la decisión de obedecer tus mandamientos y amar, Señor. Ayúdame a hacerlo conforme a tu palabra. Ayúdame, Señor. Guíame, Espíritu Santo, a estudiar tu palabra, a memorizar tu palabra, Señor, y a practicar amar a mi prójimo, Señor. Por favor, te lo pido, en el nombre de Jesús.